Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y por fin tenemos información de primera mano. Hoy vamos a desgranar la noticia bomba: el papá de Kerem ha roto el silencio sobre Hande. Sí, han escuchado bien. Este es un tema que ha estado en boca de todos, y la expectativa por escuchar la versión de él es altísima. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en todos los detalles que están saliendo a la luz. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de noticias, chismes y exclusivas. Clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vayamos directo al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era palpable, y los rumores de un romance no tardaron en aparecer. Para muchos eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Y aunque ambos siempre han sido bastante reservados con su vida privada, las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas juntos y la complicidad evidente en sus entrevistas alimentaron la llama de la especulación. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones van y vienen, y la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para muchos de sus fans. Sin embargo, lo que ha mantenido viva la intriga no son solo los recuerdos de su tiempo juntos, sino los constantes rumores y las especulaciones que han surgido desde entonces. ¿Se han reconciliado? ¿Hay una nueva oportunidad para ellos? ¿Y qué piensan las familias al respecto? Precisamente es en este último punto donde se centra nuestro vídeo de hoy. Durante mucho tiempo, la opinión de los padres de Kerem, y en particular de su padre, se ha mantenido en un segundo plano, envuelta en el misterio. Las preguntas de los fans eran constantes: ¿apoya el papá de Kerem su relación? ¿Qué opina de Hande? Y la respuesta a estas incógnitas parece haber llegado, y de la manera más directa posible. El título lo dice todo: papá de Kerem rompe el silencio sobre Hande. Esto no es un rumor más, no es una especulación de un sitio de farándula. Estamos hablando de una declaración que, según las fuentes, proviene directamente del señor Metin Bürsin, el padre de nuestro querido Kerem. Y créanme, las implicaciones de esto son enormes. Ha habido tantas idas y venidas, tantos y sí, que giraban en torno a las opiniones familiares, que tener una luz directa sobre este asunto es, francamente, un alivio y a la vez genera muchísima expectativa. Según lo que hemos podido recopilar, la situación no ha sido fácil para ninguna de las partes involucradas. Las presiones mediáticas, la constante exposición y los altibajos en la relación de Kerem y Hande seguramente han sido temas de conversación en privado dentro de la familia Bürsin. Es natural que los padres se preocupen por el bienestar y la felicidad de sus hijos. Y cuando se trata de figuras públicas, esa preocupación se magnifica, porque la vida privada se convierte, en parte, en un espectáculo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ha dicho el papá de Kerem? Las informaciones que están circulando son bastante reveladoras. Al parecer, el señor Metin Bürsin ha hablado en un tono que podríamos describir como conciliador, o al menos comprensivo. No ha habido declaraciones explosivas o negativas, lo cual es un punto a su favor y un respiro para quienes esperaban un apoyo a la figura de Hande. Lo que parece haber transmitido es un profundo amor y apoyo incondicional hacia su hijo, Kerem. Y en ese contexto ha expresado también una visión positiva y respetuosa hacia Hande Erçel. Las fuentes cercanas a la familia, y algunos medios de comunicación turcos que han logrado obtener declaraciones, sugieren que el señor Metin Bürsin no ha tenido más que palabras de respeto y admiración hacia Hande. Se habla de que él la considera una joven talentosa, profesional y, sobre todo, una persona que ha aportado mucha felicidad a la vida de su hijo durante el tiempo que estuvieron juntos. Esto es crucial. No es un "la conozco" genérico, sino un reconocimiento a su valía y a la influencia positiva que tuvo. Además, se ha hecho hincapié en que el señor Bürsin entiende la naturaleza volátil de las relaciones en el mundo del espectáculo. No se le ve como un padre que juzgue o critique duramente, sino como alguien que comprende las dificultades y las presiones que enfrentan Kerem y Hande. Esta madurez en su perspectiva es muy valiosa. En lugar de generar polémica, parece haber buscado un acercamiento a la comprensión y al apoyo.
Una de las declaraciones clave que se le atribuye al papá de Kerem es algo así como: Kerem es mi hijo, y su felicidad es mi prioridad. Hande es una mujer maravillosa, y siempre la he admirado por su trabajo y su persona. Espero lo mejor para ambos en sus caminos individuales y, si el destino así lo decide, juntos. Esta frase, si es exacta, lo dice todo. Muestra un padre que pone el bienestar de su hijo por encima de todo, pero que al mismo tiempo no guarda resentimientos ni críticas hacia la expareja. Al contrario, valida a Hande como una persona admirable. Esto contrasta con muchos rumores que circulaban anteriormente, donde se especulaba sobre posibles desaprobaciones familiares. Parece que el tiempo y la reflexión han llevado a una perspectiva más serena y constructiva por parte del señor Bursin. Y esto sin duda tiene un peso importante tanto para Kerem como para Hande, quienes seguramente valoran enormemente el apoyo de sus seres queridos en medio de toda la vorágine mediática. ¿Podría esto significar una reconciliación? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y honestamente nadie tiene la respuesta definitiva. Las declaraciones del papá de Kerem no confirman una reconciliación, pero tampoco la descartan. Lo que sí hacen es despejar el camino, eliminar posibles obstáculos emocionales o familiares que pudieran haber existido. Tener el respaldo de la familia, o al menos una postura neutral y de respeto, es un punto muy a favor para cualquier tipo de acercamiento futuro. Además, pensemos en la imagen pública de Kerem Bursin. Él siempre se ha mostrado como un joven con valores sólidos, muy apegado a su familia. Por lo tanto, la opinión de su padre y su familia en general es algo que él seguramente tiene muy en cuenta. Que su padre rompa el silencio de esta manera tan positiva podría ser una señal, una invitación sutil, o simplemente una muestra de que no hay animadversión por parte de su familia hacia Hande. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, por supuesto. Los fans de la pareja, que muchos de ellos aún sueñan con verlos juntos de nuevo, han recibido estas noticias con euforia. Comentarios como: esto es una señal, sabía que el señor Bursin era un gran hombre, qué lindo apoyo, inundan las plataformas. Para ellos, esta declaración es una luz de esperanza, un indicio de que la puerta no está cerrada. Por otro lado, también hay quienes ven estas declaraciones como un simple gesto de cortesía de un padre hacia una persona que formó parte de la vida de su hijo. Y es importante mantener la objetividad. Si bien es un desarrollo positivo, no deberíamos adelantarnos a los acontecimientos. Lo que sí está claro es que el señor Metin Bursin ha elegido dirigirse a la opinión pública con un mensaje de paz y respeto, en lugar de añadir leña al fuego. Es interesante analizar el momento de estas declaraciones. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún acontecimiento reciente que haya llevado al señor Bursin a querer compartir su opinión? No tenemos esa información precisa. Sin embargo, a veces estas declaraciones surgen de la necesidad de aclarar malentendidos, de poner fin a especulaciones negativas, o simplemente porque la persona siente que es el momento adecuado para expresar sus sentimientos. Lo que sí podemos afirmar es que esta información cambia, de alguna manera, la narrativa que se venía manejando. Si antes existían dudas sobre la aprobación familiar, ahora sabemos que, al menos por parte del papá de Kerem, hay una postura de respeto y admiración. Esto es muy valioso en un mundo donde las opiniones de las familias a menudo son un factor importante en las relaciones. Para Hande Erçel, recibir este tipo de respaldo, incluso de forma indirecta, debe ser un alivio. Ella, al igual que Kerem, ha sido objeto de un escrutinio público implacable. Saber que no tiene en contra a figuras tan importantes en la vida de Kerem como su padre, sin duda le da un respiro. En resumen, lo que ha sucedido es que el señor Metin Bursin, el padre de Kerem Bursin, ha hablado públicamente sobre Hande Erçel. Sus declaraciones, según los informes, son de profundo respeto y admiración, tanto por su persona como por su talento. Ha expresado su prioridad en la felicidad de su hijo, Kerem, y ha manifestado que siempre ha admirado a Hande. No ha habido críticas ni juicios negativos, sino un mensaje de comprensión y buenos deseos para ambos. Esto desvirtúa los rumores previos de posible desaprobación familiar y abre un nuevo capítulo en la percepción pública de su relación pasada y cualquier posibilidad futura. Este silencio roto por parte del papá de Kerem es un acontecimiento significativo en el mundo del entretenimiento turco. Nos muestra un lado más humano y reflexivo de las figuras públicas y sus familias, demostrando que, a pesar de las cámaras y la fama, los lazos familiares y el respeto por los demás siguen siendo fundamentales. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes.
Espero que esta información les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a mí. Recuerden que estamos aquí para traerles las últimas novedades y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y prospere. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones del papá de Kerem. ¿Creen que esto podría acercarlos de nuevo? ¿Qué opinan de la postura del señor Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Adoro leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo información de primera mano, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sigan de cerca la vida de Kerem y Hande. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Un clic en el botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Un abrazo enorme a todos. Hasta la próxima.